El día de hoy, después de la creación del Frente Cívico Nacional, se disolvió lo que para algunos era un mini INE. Me refiero al Consejo Electoral Ciudadano, que sería el órgano encargado, pues de seleccionar a quién dirigiría la candidatura presidencial de la oposición de Va por México en el 2024. ¿Qué nos dice esto de la oposición? Saludo con mucho gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a nuestro compañero analista de Mega Noticias Víctor Hugo Hernández. Caballeros, pues, ¿cuáles son las señales de la oposición? ¿Qué nos dice esto? Buenas tardes, el tema sobre la mesa, todo suyo. Gracias, Eduardo, qué gusto saludarte, Víctor. A Raúl, ver, yo creo que no es un tema que de alguna forma se esté desintegrando el tema del Frente Amplio por México. A ver, yo, Víctor, y lo comentábamos ayer. Sí, me parece que todo este tipo de acuerdos, y sobre todo cuando es tan complejo, cuando está participando pues dos partidos que son o deberían ser adversarios, con visiones de país completamente diferentes, que es el PAN, que es el PRI, que es el PRD, súmale organismos ciudadanos que tienen también una visión de país, de lo que debe ser este país, con muchos puntos de vista, con muchas visiones, ¿sí? Donde hay empresarios que están participando, como Claudio X González, como Gustavo Hoyos, ¿sí? A ver, ¿qué se necesita para realmente lograr de alguna forma una unidad? Y sobre todo yo me remito, Víctor, al tema ¿qué los une? ¿Qué es lo que une hoy al PRI, al PAN, al PRD, a Unidos, al Frente Ciudadano, a Claudio Javier González? ¿Cuál es lo que une a toda esta amalgama, digamos, de visiones de país? Los une una sola cosa, ¿sí? Que no quieren un partido, un régimen de partido único, que es lo que estamos viendo. Eso es lo que los une. Pero definitivamente cada uno tiene visiones diferentes. Entonces, el que hoy nos diga que este Consejo Electoral Ciudadano, que era una de las primeras propuestas de gente con mucha calidad moral de participar en este Consejo Electoral, se estén desistiendo de participar o que los dejaron de participar o de invitarlos, a mí no me parece que sea algo extraño. Y sí me parece que la reacción que ha habido directamente desde el atril presidencial es que le preocupa. Ya van 2 días, 2 mañaneras, que el presidente ha venido hablando de este tema. Y para mí esa es la señal buena de que, es un tema que logró finalmente arrebatarle por lo menos algunas horas, sí, lo que es la narrativa al presidente de esto. Y eso me parece que es bueno, sin que esto signifique, Víctor, ese es mi punto de vista, en que la oposición esté de alguna forma teniendo disidencias que están saliendo de esto. No sé cuál sea tu visión. Sí, Raúl, básicamente coincido contigo. Dicen que en la vida hay 2 grandes temores o 2 grandes factores que te mueven a actuar o a no actuar. Dicen los que saben que es por un lado el amor y por otro lado el temor, el amor y el temor a la muerte. Y bueno, yo creo que aquí en el fondo también lo que ha propiciado esta unidad entre partidos es siempre esa posibilidad de la muerte política, de la desaparición de estos partidos políticos o al menos de algunos de ellos en la debacle que ha habido y que hemos visto. Una crisis que ellos mismos generaron, que ellos mismos se buscaron y que los apartó de la sociedad, que los divorció y que los llevó o los tiene casi en punto de extinción y que propició el surgimiento de este movimiento que ahora conocemos como Morena. Con sus cosas positivas, con sus cuestiones negativas, que ya divide a la ciudadanía en proyectos. Agregaría ese punto más, Raúl, no solo es el buscar un proyecto común para poder competir en el 2024, sino también en este momento nos encontramos ante una discusión de proyecto de país. Sí. ¿Qué es el tipo de país que queremos? ¿Hacia dónde lo queremos llevar y hacia dónde quiere ir? Y ahí es donde surgen pues las posiciones que para mi gusto también lo que ocurrió con este grupo, con este Comité Electoral Ciudadano, simplemente, es un punto de vista de este grupo de personas respetables en su mayoría, que cuidan su imagen, que sobre todo
cuestionan mucho la participación de los partidos políticos y prefieren poner distancia de por medio al sentir o tener la idea de que los partidos políticos finalmente están tomando las riendas de este proceso. Algo que en cierto sentido me parece inevitable, Raúl, en un país como operamos nosotros, con una estructura política como la que tenemos, nos guste o no, con todo y sus problemas los partidos políticos, pues bueno, vienen siendo el vehículo por el cual tenemos que encontrar el camino para la democracia que queremos. Totalmente de acuerdo contigo. Y sí, siento que, a ver, a mí no se me hace raro que primero tú y yo platiquemos de alguna forma y a lo largo de esta charla, pues vayamos de alguna forma observando, cambiando. De eso se trata esto precisamente. No hay ideas hegemónicas, no hay una imposición de una visión, sino podemos ir de alguna forma, y me parece que en los acuerdos que se han tenido para lograr este Frente Amplio por México fue eso. Entonces, la verdad es que a mí no lo veo preocupante. Claro, me hubiera gustado ver que la oposición, toda la oposición va jalando al mismo ritmo, pero tú acabas de dar dos elementos claves. Uno, los políticos y además el camino para poder ascender al poder en este país es vía los partidos políticos, ¿sí? No hay de otra. Entonces, tenemos que irnos, sí, claro, con las cosas que no te encantan de Alejandro Moreno, ¿sí? Con las cosas que no te gustan de Marco Cortés, ¿sí? Eso me queda muy claro, ¿sí? Con la participación chiquitita de Zambrano del PRD, sí, pero tenemos personajes muy pesados, fuertes, que de alguna forma pesan mucho, como Claudio Javier González, Claudio X González, que de alguna forma pues es, digamos, el que visiblemente dentro de los organismos ciudadanos está presente y que al presidente le genera tanto angustia, sí, que este personaje que él dice que el que va a decidir es precisamente el empresario. A mí me parece que ni una ni otra. A mí me parece que aquí se trata de unir voluntades y unir visiones. Y más allá de el que vaya a ser ungido, el que vaya a ser electo o electa, ¿sí? en este Frente Amplio por México y que se pueda convertir en un precandidato a la presidencia del país, yo sí veo dos aspectos diferentes, porque decía Claudia Sheinbaum hoy que sí, que la oposición ha copiado el modelo de Morena. Yo te voy a decir simplemente una gran diferencia. Sí, claro, están ahorita en el conocimiento, luego vendrán las encuestas, pero hay una gran diferencia entre el esquema de Morena, en donde hay un gran elector, que es el presidente, el dedo del presidente es el que dijo cuáles 6 sí van a participar, y cuando quisieron sumarse otros, el presidente dijo que no, su dedito, como dice, sí, mientras que aquí en la oposición, independientemente de que va a haber esta solicitud de 150,000 firmas, que luego vendrán las encuestas, viene una elección primaria. Y esa elección primaria para mí es la gran diferencia entre el esquema que Morena ha venido buscando para elegir a su precandidato y lo que la oposición nos ha dicho hasta el momento que va a suceder. Y eso me parece que hay una diferencia, Víctor, importante entre un proceso democrático en donde haya elección primaria y un dedazo o una encuesta en donde pues no se sabe finalmente quién va a quedar. Eso como un comentario más. Sí, yo creo que en este momento juega un papel fundamental el de la credibilidad, ¿no? Y la credibilidad atraviesa por procesos que tú como opinión pública, como ciudadano común, avales y digas, oye, se están haciendo bien las cosas. El presidente ha insistido mucho en que no está metiendo las manos en el proceso de elección interna de Morena. El hablar de Claudio Javier González, del dicho al hecho, pues la verdad es que en los hechos no hay alguien que no crea o no piense que el presidente ya tiene definido quién quiere que sea, y como también un gran porcentaje de la población piensa que en determinado momento va a maniobrar para que ese objetivo alcance lo que él quiere, lo que el presidente quiere. Es percepción y no nos la podemos quitar. Como también en este momento ocurre con la oposición, que están tratando de encontrar precisamente ese mecanismo que los avale ante una sociedad que, como te decía yo al comienzo, se siente divorciada y distante de ellos, porque finalmente eso es lo que ellos están tratando de ganar, credibilidad. Pero al margen de eso, Raúl, quiero seguir insistiendo.
El gran acierto de este movimiento, de todo esto que se está haciendo, es que ya están en la arena de la pelea, que ya están ganando reflectores, que ya están ganando portadas, comentarios de analistas como tú, como yo, que ya están en el terreno del juego, que era importantísimo, porque hasta hace unos días estaban borrados. Entonces creo que ese es un gran avance. Sí, claro, que hasta el presidente habla de él todos los días. Estoy de acuerdo contigo. Hasta en eso te puedes dar cuenta que de alguna forma es un tema de preocupación. En fin, me parece que el tema está empezando. A mí me gustaría que ya en lo particular cada uno de nosotros vayamos pensando, a ver, independiente de los nombres y de los personajes que tanto en Morena como en el tema de la oposición, ¿qué necesita nuestro país hoy? ¿Cuáles son las necesidades que hoy tiene nuestro país? ¿Sí? En seguridad, en salud, en implementación de Estado de Derecho. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesita nuestro país? Nada más estoy mencionando estos 3 o 4. ¿Sí? Sí, no, seguridad, claro, por supuesto. ¿sí? Salud. A ver, yo ya no aspiro a Dinamarca o Canadá. Simplemente que se surtan recetas y que tengamos un sistema de salud que te atiende con prontitud y con calidez. Olvídate ya de Dinamarca y Canadá. ¿Sí? Que tengamos un Estado de Derecho que te garantice una convivencia, sí, tranquila y sana, que el que la haga la pague. Sí, con eso, Víctor, ya no necesitamos más, ¿sí? Y una lucha, autoridades que realmente tengan la convicción de luchar contra el crimen, ¿sí? Si no se puede solo, con los aliados, con los socios, ¿sí? Hay que pedir de alguna forma ayuda si se necesita para poder combatir cuando haya voluntad realmente de hacerlo. En fin, me parece que, híjole, hay tantas cosas que necesita nuestro país. Ese es el punto, Raúl. Al final del día, ese es el punto el que realmente nos preocupa a la gran mayoría de los mexicanos. Cómo resolver nuestros problemas del día a día que atraviesan por todos estos temas que tú acabas de mencionar y que yo espero en algún momento de toda esta discusión que se está dando sean tratados y analizados. Ahí es donde quiero ver de qué están hechos. Eso, exactamente. Víctor, bueno, sí, bueno, nada más termino, porque unos te están ofreciendo continuidad. O sea, las corcholatas te ofrecen continuidad de lo que se está haciendo. Y me parece que ahí es donde tú decías, y coincido contigo, tenemos estas dos visiones. Continuidad, si seguimos en esto que para muchos es la destrucción del país, ¿sí? O buscamos un viraje necesario desde hace tiempo para recuperar Estado de Derecho, seguridad, en fin, todas las cosas que de alguna forma se necesitan. En fin, es interesante. Víctor, gracias. Muy interesante lo que se viene, Raúl. Estaremos atentos. Te mando un saludo. Saludos, gracias. Vamos a hacer una pausa. Está usted en Mega Noticias.